Hola a todos los oyentes, tengan ustedes un cordial saludo. El día de hoy mi persona, el doctor Kevin Orellana Hinojosa, va a hablar acerca de lo que son las estrategias avanzadas de investigación médica en cuanto al módulo de integración de medicina basada en evidencias y modelos de lenguaje de inteligencia artificial en el proceso investigativo. Para comenzar a hablar de esto, hay que mencionar que la fundamentación metodológica tiene tres puntos clave importantes. El primero de ellos que viene a ser la alfabetización informacional crítica, el cual se centra en un foco central que va más allá de la simple búsqueda de información, sino que también se trata de desarrollar la capacidad de evaluar críticamente la validez, la relevancia y la calidad de las fuentes científicas, además de que los estudiantes aprenderán a poder distinguir entre evidencia anecdótica y evidencia científica de alto impacto, desarrollando así un pensamiento escéptico fundamentado. Segundo punto que viene a ser la investigación y acción, la metodología participativa donde el estudiante identifica un vacío concreto de conocimientos en su área clínica y diseña estrategias de búsqueda para poder encontrar la solución, ejecutando la utilización de herramientas avanzadas y reflexionando profundamente sobre la calidad, fiabilidad de la herramienta utilizada en cada etapa del proceso. El tercer punto, que es la jerarquía de la evidencia, la comprensión profunda de la pirámide de evidencia de Oxford y la clasificación de las 6 S de Haynes, en el cual los estudiantes dominarán la evidencia de acuerdo a los niveles de evidencia. 1A, 1B, 2A, 2B, etc. Y podrán entender por qué ciertas fuentes tienen más peso que otras en la toma de decisiones. En cuanto a los objetivos de aprendizaje detallados, los objetivos analíticos, podríamos mencionar que diferenciar entre evidencias anecdóticas y evidencia científica de alto impacto, identificar sesgos en estudios publicados y resúmenes generados por IA. Los objetivos técnicos, el uso avanzado de descriptores de salud como el MESH o el DEX y el diseño de prompts estructurados para IA científica. Y los objetivos éticos como ser la comprensión profunda del riesgo de las alucinaciones de la IA y la importancia de la integridad académica y la verificación de datos, así como también muchos otros de los puntos objetivos. La ruta de la evidencia en cuanto al marco teórico consta de formular, buscar, valorar y aplicar la ruta de la evidencia. En cuanto a la taxonomía de la información científica, la clasificación de las fuentes se distinguen en fuentes primarias y secundarias. En cuanto a las primarias, los artículos originales de investigación, los estudios de casos clínicos, los ensayos clínicos aleatorizados. En cuanto a las secundarias, como son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, las guías de práctica clínica. Las fuentes primarias representan datos originales recopilados directamente por los investigadores y las secundarias sintetizan y evalúan múltiples estudios primarios para proporcionar recomendaciones integradas. En cuanto al taller de búsqueda avanzada tradicional, podemos mencionar que existen los operadores booleanos, que consta del AND, que es la intersección de conceptos para aumentar especificidad, reduciendo resultados irrelevantes, los OR o los NOT también. En cuanto a los tesauros médicos del MESH y el DEX, consta de lo que es la navegación en árboles jerárquicos para encontrar términos específicos o la búsqueda por neoplasma en lugar de solo cáncer, es decir, usa subcategorías para poder afinar los resultados. En cuanto a los operadores de proximidad, el control de la relación espacial entre términos como el ADJN, el T, el TIAB o el PT. Y dentro de los ejemplos prácticos de búsqueda compleja se colocan lo que son las palabras clave para realizar la búsqueda, y esta cadena busca estudios aleatorizados sobre trasplante de células madre en infarto agudo de miocardio, por ejemplo, que se fueron publicados en los últimos 6 años, maximizando especificidad y actualidad. En cuanto al taller de la inteligencia artificial aplicada a la ciencia médica, la IA de caja negra versus la IA con RAG vendría a ser una diferencia fundamental, comprender la diferencia entre modelos generativos estándar y sistemas especializados para investigación científica. Como el ejemplo, el ChatGPT estándar no es recomendado y el ELIST Consensus Perplex recomendado.
ChatGPT estándar, que tiene un modelo entrenado en datos hasta su fecha de corte, sin verificación en tiempo real contra base de datos, mientras que el recomendado consulta bases de datos científicas actualizadas y proporciona DOIs verificables para cada cita. En cuanto a la ingeniería de prompts para medicina, hay que primero definir el rol, luego especificar la tarea, enumerar las variables clave y solicitar el formato. De esta manera, para que se pueda extraer el tamaño de la muestra y las limitaciones declaradas y presentar los datos en una tabla comparativa con los que son las columnas separadas. En cuanto a la actividad central, el laboratorio de verificación, por ejemplo, en la primera etapa el desafío PubMed tradicional, que tiene como objetivo construir una cadena de búsqueda compleja utilizando los descriptores mesh, que son los operadores booleanos y los filtros de estudio. La segunda etapa, que es el desafío de la IA, la innovación, en el cual su objetivo vendría a ser utilizar las herramientas de IA con RAG para poder generar síntesis rápidas y verificar su precisión. Y como tercera etapa, la síntesis de calidad, que correspondería a evaluar sistemáticamente la precisión y la utilidad de ambos enfoques. Y posteriormente la comparación de resultados. En cuanto al análisis crítico, tendríamos que realizar lo que es la búsqueda tradicional en PubMed y mencionar algunas fortalezas como el control total sobre estrategia de búsqueda, los resultados reproducibles y verificables. Las limitaciones, podríamos decir que el tiempo considerable para revisar títulos, el requiere de dominio de mesh y booleanos. La IA con RAG, las fortalezas podrían llegar a ser de generación rápida de síntesis comparativas y la extracción automática de datos clave. Las lesiones clave de laboratorio vendrían a ser la complementariedad, no la sustitución, la verificación obligatoria y el contexto clínico profundo. La complementariedad, la IA no reemplaza la búsqueda tradicional, sino que la complementa. La verificación obligatoria, cualquier dato generado por IA debe verificarse contra la fuente original. Y el contexto clínico profundo, en el cual los estudios tienen matices de los resúmenes automatizados que pueden llegar a perder. En cuanto a la evaluación y los criterios de acreditación, el primer paso vendría a ser la precisión en la formulación del PICO, que es la capacidad para traducir una pregunta clínica compleja en componentes PICO, como específicos y verificables. En cuanto a la habilidad de filtrado por nivel de evidencia, el dominio es filtrar los resultados según la jerarquía de evidencia Oxford, del 1A, 1B, 2A, 2B, etc. Y la detección de los sesgos en resúmenes de IA vendría a ser la identificación de omisiones, interpretaciones erróneas o exageraciones en resúmenes generados por IA. El cuarto, el diseño de la estrategia de búsqueda, que es para la construcción de cadenas complejas utilizando el mesh. Y el quinto, la integridad académica, que es la comprensión de la importancia de citar fuentes originales, verificar datos y no presentar resúmenes de IA como análisis. En cuanto a los materiales de soporte para estudiantes, los recursos impresos, las guías de operadores booleanos y proximidad, la tabla de descriptores mesh por especialidad y los recursos digitales, el acceso a PubMed, Medline, cuentas de ilícito, Consensus, enlaces de Semantic, Scholar, el DOI y guías de práctica clínica. Para ir en cuanto a la reflexión final, el futuro del investigador médico, esta sesión no pretende enseñar que la IA reemplaza al investigador clínico, sino que transforma su rol. El futuro pertenece a médicos que dominan ambas. Hay que tener pensamiento crítico, eficiencia, verificación, integridad, colaboración. Y para finalizar, las conclusiones clave, puedo mencionar que la alfabetización informacional crítica sigue siendo fundamental independientemente de las herramientas utilizadas. Las combinaciones de búsqueda tradicional y IA con RAG maximizan la eficiencia sin sacrificar rigor. Los descriptores mesh y operadores booleanos permanecen esenciales para búsqueda precisa y la verificación manual de citas por IA es obligatoria antes de cualquier uso académico. Además que el futuro del investigador médico incluye dominio en ambas metodologías, clásica y asistida por IA. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.